Toda la data legislativa de Bolívar y el país en un solo lugar. Medium presenta Bolívar Elige, con la conducción de Marcos Lede Mendoza. De este programa que se llama Bolívar Elige, por Medium, por FM 99.5, este programa radial, audiovisual, en el que todos los lunes, desde las 7 de la tarde y hasta las 20 y moneditas nomás de la noche, repasamos, hablamos, marcamos un poco los temas principales y destacados de la semana política en el partido de Bolívar, dado que estamos en una campaña electoral de cara a las elecciones legislativas que comenzó hace nada menos que 10 días, que ya empieza a mostrar algunas fotos, ya empieza a plantear algunos discursos y que va a tener ahora el 12 de septiembre la primera instancia de votación, que es la primaria abierta, simultánea y obligatoria, donde en Bolívar se van a presentar 10 listas, escucharon bien, 10 listas que seguramente varias de ellas queden, en la carrera del 12 de septiembre y las otras pasen para poder competir por un lugar en el Honorable Consejo Deliberante en las elecciones del 14 de noviembre. Desde este lugar, desde Bolívar Elige, vamos a hablar con todas y cada una de las principales figuras de las listas. Es imposible hablar con todas, para que ustedes que están del otro lado, escuchándonos por la FM 99.5 Medium y viéndonos también, ¿por qué no?, por el canal de YouTube, en Medium 99.5, y si no por Twitch, por el canal de Twitch, donde ingresan, ponen Medium 995.com, ahí lo dije bien, donde pueden linkear para vernos por Twitch y también para vernos por YouTube. Y si no, nos escuchan en el dial 99.5, y si no también, si estás en Pirovano, Henderson, Urdampilleta, Ibarra, La Zona, por FM Alfa 100.5, que allí Carlos Mazzoni y Alejandra Ale Ábalos transmiten los lunes nuestro programa y lo retransmiten para toda la población y los vecinos de esas localidades. Así que estamos también en la región, nos pueden escuchar desde allí también, sintonizando, decía, FM Alfa 100.5. Gracias, Chelo Barrios, por este espacio, el director y también el responsable, el creador de todo esto que ven atrás mío. Yo soy el responsable, me dicen, pero Chelo es el garante de esta puesta en el aire. Un quinto episodio de Bolívar Elige que va a estar cargadito de noticias, como siempre. Vamos a tener notas telefónicas y también vamos a hablar un poquito del Consejo Deliberante, que el miércoles pasado hubo una sesión, la 8ª sesión ordinaria del año. Se tocaron algunos temas, no fueron tan troncales, mayormente eran proyectos presentados por los bloques que luego pasarían a discutirse en una comisión, pero vamos
vamos a hablar de ello también con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque del Frente de Todos. En un ratito nomás vamos a estar hablando con ella, que nos cuente un poco cómo se vivió la sesión el miércoles pasado, y bueno, y también le vamos a preguntar un poquito del panorama electoral. Ella no va a candidatearse para las elecciones, ella tiene otro mandato más, 2 años más, mejor dicho, con una banca en el Consejo Deliberante, y bueno, ella desde hace poquito, ahora unos meses, es presidenta del bloque. Vamos a hablar con ella entonces, decía, y también vamos a hablar con Germán Reguero, el precandidato a concejal de una de las listas del Frente de Izquierda, Renovemos la Izquierda, Revolucionemos la Izquierda, Revolucionemos la Izquierda. Ahora voy a empezar a pasar los nombres de las listas también, todos, para que los tengan. Vamos a mostrar los flyers para que ustedes vean ya el color, los nombres, las caras, y puedan tener más o menos una noción visual de lo que se van a encontrar en el cuarto oscuro. No tenemos todas las boletas, ¿sí? Las boletas, muchas todavía no llegaron, no las tienen ni los propios referentes a nivel local. Así que todavía estamos a la espera. Ya desde hace unos días nos pusimos en contacto para estar esperando todas esas boletas para tener todos los nombres. Por el momento hay poquitas circulando, y otras, bueno, son las principales caras, los candidatos a diputados, a senadores, a concejales y a consejeros escolares. Todas ellas entonces las vamos a ver también hoy en esta nueva edición de Bolívar Elige, y me faltaba un dato más de un temita que íbamos a tocar, que no lo voy a decir mejor. Lo vamos a sorprender, vamos a dejarlo como sorpresa, porque implica en parte la participación de ustedes. La participación de todos y todas las que están del otro lado. ¿Qué propondrían en esta elección? Es la pregunta que hago, la dejo ahora, 19:15 de la tarde en el partido de Bolívar, la dejo planteada. Cualquier mensaje, cualquier propuesta la pueden escribir en el 2314 44 17 19, que es el WhatsApp de Medium. Nosotros hacemos un breve respiro, así nos terminamos de acomodar, y ya venimos para hablar con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires comenzó a difundir las listas oficializadas para competir en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. En Bolívar son 10 las nóminas que buscarán un lugar en la contienda del 14 de noviembre. Jean Piaget dijo que niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan. Y en Mundo Gurí tenemos el mayor surtido para hacer real esta frase. Juguetes para todas las etapas. Papi, escuchá. Desde juegos de mesa, de ingenio y didácticos, gran variedad de libros infantiles, con actividades, sonidos, texturas y mucho más. Para las adolescencias, juventudes y adultez, las últimas novedades en libros de aventura, novelas y clásicos de la literatura universal. Mundo Gurí, como siempre, con muchas promociones y todos los medios de pago. Entrega a domicilio sin cargo. Horario corrido, viernes, sábado y domingo, abierto mediodía. Mundo Gurí. Alsina 619. Contactanos por WhatsApp al 1548 0129 o Facebook o Instagram. ¡Mi lugar favorito! El cronograma de las elecciones legislativas nacionales ha sido modificado debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno de la pandemia de COVID-19. La modificación legal del cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral, en común acuerdo por los bloques legislativos del oficialismo y la oposición, obtuvo como resolución trasladar las PASO al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre de 2021. (19:17) en el partido de Bolívar. Ya estamos en comunicación, en videollamada, con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante, quien, nos va a contar un poco qué fue lo que sucedió en la sesión del día miércoles, donde, fue la octava. Había un temario, varios puntos. No eran un montón de puntos, a veces hay muchos expedientes. En este caso, bastantes
se resolvieron rápidamente. A ver, un bloque siempre presenta un proyecto y lo comenta, ¿sí? Como que lo expone a pedido del presidente del cuerpo. Entonces, en varias ocasiones no hubo demasiado debate entre los bloques porque, bueno, se llegó el proyecto, se comentó y pasó a comisión, así que esos fueron varios momentos de la sesión. Pero aún así no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar un poco con María Laura, bueno, que nos cuente en parte cuál fue su sensación, sus visiones en esa jornada. María Laura, Laurita, Laura, no sé cómo te preferís que te llamemos, pero bueno, buenas noches, buenas tardes y gracias por comunicarte con nosotros, por recibirnos en realidad. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy Como bien. quiera, creo que ya uno nunca deja de ser Laurita, por ahora sigo en esa. Bien, Laurita, entonces, contanos a las personas que te están viendo, te están escuchando, estamos saliendo por videollamada para quienes están en el dial, para que lo sepan también. Contanos un poco qué te pareció la sesión del otro día, no fue tan extensa, me parece a mí, hubo sesiones más extensas, a veces cuesta seguirlas, pero bueno, danos un primer pantallazo de qué conclusión podés sacar, los principales temas que se charlaron en el recinto. Bueno, sí, la verdad que como vos decías, lo que tiene el proceso interno del Consejo Deliberante es que a veces, bueno, depende de cuántas comisiones hayan surgido o no previo a la fecha de la sesión, es la cantidad de proyectos o no que tienen despacho de comisión y que llegan al recinto. Eso a veces lo que nos genera es que en ese proceso administrativo, que a veces es más extenso que en otras ocasiones, algunas cuestiones queden al momento de llegar al recinto como fuera de tiempo. Esto como para explicar en términos coloquiales que se entienda, uno presenta un proyecto en un momento y al momento de llegar al recinto, es decir, el día de la sesión, puede que esa realidad que se reflejó en la idea central o en el espíritu del proyecto no se vea reflejada en el mismo contexto de la sesión porque esa situación queda extemporánea, quizás ya no refleja lo que pasó. Entonces creo que ese fue como, si tengo que definir a la octava sesión, fue el gran dilema que tuvimos con uno de los proyectos que presentó el bloque de Juntos por el Cambio, que era relativo a... ellos solicitaban por medio de este proyecto que el intendente y el diputado Eduardo Buca también realicen las gestiones necesarias para el incremento de vacunas. Claro. Y bueno, la verdad es que sí, quizás en junio, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia, las vacunas eran la respuesta y lo que todos estábamos esperando ansiosamente para poder cubrir nuestros propios inscriptos y a su vez ir en búsqueda de los que no estaban inscriptos, porque pensamos que la salida colectiva de este caos es a través de la vacunación, a través del plan de vacunación. Pero hoy, al momento de la sesión, esto para reflejarlo en números, teníamos un total de 40.120 vacunas y 39.915 vacunados. Claro. Entonces, claro, podemos ver de este relato que no surge la necesidad de tener que solicitar por intermedio de un proyecto que salga aprobado por el Consejo Deliberante el incremento de vacunas, que creo que hoy el desafío es otro, es ir por esos 3.000 personas que no están vacunadas, que no están inscriptas o que por distintos motivos no lo han hecho hasta ahora, y en ese barco es en el que pedimos que se sumen a militarlo con nosotros y no a solicitar más vacunas. Entonces creo que esa fue un poco la discusión que se dio en términos prácticos, porque nosotros pedimos que el proyecto vuelva a comisión para poder modificar esta situación, comentar cuáles son las cantidades de personas que faltan vacunarse y cuántas vacunas tenemos incluso a la espera de las personas que no se han vacunado, y que pueda llegar al recinto un proyecto que tenga razón de ser con la realidad, que refleje el contexto actual y que no sea extemporáneo, que no quede fuera de tiempo y que no votemos cosas que no reflejan la realidad actual. Eso fue un poco ahí lo que generó cierta discusión, porque bueno, el bloque quiso exponer sus argumentos de por qué era necesario debatirlo ahora, y hay también cuestiones de reglamento que no lo permite. Digo, cuando uno usa lo que es habilitado por el reglamento, la solicitud del pase a comisión, no puede haber debate sobre eso. Entonces,
nosotros al haberlo aprobado por mayoría, se bloquea esa instancia ahí, y bueno, por eso es que también al final de la sesión el bloque pide la palabra y quiere aclarar la situación de por qué para ellos era importante que se sostenga. Creo que eso fue como lo más controvertido de la sesión, porque después los demás proyectos que ingresan tampoco permiten debate, porque simplemente ingresan para poder pasar a las comisiones y que se estudien, se trabajen y después lleguen al recinto, este proceso que comentaba al inicio, y otros proyectos que se aprobaron que eran más cuestiones de beneplácito quizás a leyes nacionales o proyectos más que tienen que ver con un proyecto político más amplio, pero no específicamente de cuestiones locales. Claro, sí. Lo decía Luciano Carballo Laveglia, precandidato de Juntos UCR, en un programa pasado, que él mencionaba, bueno, que el Consejo Deliberante tiene ese reglamento que a veces impide que haya cosas que son de la propia coyuntura, de que se debatan en ese momento. Y después, bueno, atraviesa todo el periodo de comisiones y como que se hace en parte un poco tedioso y tardan bastante en ser debatidos. Aprovecho ese detalle que mencionas, ese reflejo de la sesión, para preguntarte, sos la concejala más joven, si no me equivoco, del recinto, antes que vos estaba Nicolás Morán. ¿Qué cosas ves que, bueno, desde tu generación se pueden, mejorar, modernizar del Consejo Deliberante? Ya tenés un tiempo allí adentro y quizás ya te has hecho como una opinión de, bueno, cosas que faltan, que refieran a mejorar el debate y también el cuerpo legislativo, que yo siempre lo digo en los programas, parece muy alejado de la comunidad. ¿Cómo se lo acerca en ese sentido? Bueno, yo desde que asumimos este nuevo bloque, que hace un año y medio más, un año y medio que estamos, bueno, no fue lo que uno soñó, ¿no? Cuando iban una lista para pensarse en una banca. ¿Por qué? Porque, bueno, al llegar la pandemia, las modalidades de trabajo se modificaron todas, el contacto con el territorio se modificó, el contacto con las instituciones se modificó. Pero como todo trae sus ventajas y sus desventajas, y creo que en este sentido nos vino a plantar un desafío en términos generacionales, esto que vos comentabas de por ser la más joven y poder, si se quiere, empezar a querer introducir esta línea de la comunicación, de poder darle una refrescada al Consejo Deliberante. Me parece que es clave e importante romper con ciertas estructuras que ya están muy arraigadas y que creo que ya no han sumado y no generan, no son para nada seducibles a la comunidad, ni mucho menos a mi generación y a las generaciones más jóvenes que la mía, ni que hablar. Me parece que el desafío más grande siempre ha estado en la comunicación, en poder romper con esa comunicación tan rígida, de recién nos estamos pensando en streaming a raíz de la pandemia, aún así tenemos serias dificultades que creo que todavía tenemos que ajustar. Pero creo que en términos generacionales es poder pensar eso, es poder pensar la comunicación del Consejo para que se entienda para qué estamos, para que se entienda qué se hace, para que se entienda a quién representamos, y un poco un desafío creo que es poder pensar, como lo pensé incluso en la campaña cuando fui candidata con Marcos en el 2019, modernizar el Consejo. Creo que es el gran desafío que tenemos los jóvenes que empezamos a introducirnos en estos espacios institucionales, porque cuando uno llega ve que hay ciertos recorridos que ya están aceitados así, desde el mismo horario de las sesiones. Creo que todo está por discutirse y por ayornarse a nuevas modalidades, que creo que cuanto más seamos generacionalmente afines, mejor vamos a poder trabajar desde los distintos bloques en poder salvar estas cuestiones que hoy creo que ponen una distancia entre el Consejo y la comunidad, y ese es el principal desafío si somos actores políticos. Se vienen, las PASO el próximo 12 de septiembre. Vi que estuviste en el parque colaborando con la campaña del Frente de Todos para, fue este fin de semana, de cara a los comicios. ¿Qué expectativas tenés? Digamos, has participado de sesiones donde, ahí en el seno del Consejo Deliberante es donde se empiezan a ver los debates que se dan en la sociedad, las necesidades que los bloques ven en los diferentes sectores. ¿Eso te da más o menos un paneo de cómo puede llegar a resultar esta elección?
Mira, yo siempre en las elecciones he tenido el termómetro de caminar y de poder ver en esa recorrida y en el territorio sobre todo qué es lo que se palpa, qué es lo que se siente, cómo se ve, cómo está la gente. Yo creo que hoy es un contexto más que particular, es muy adverso para la política porque creo que para la comunidad encontrarse con los políticos en un momento de tanta sensibilidad y de tanta dificultad que se ha encontrado con el tránsito de la pandemia es un poco abrumador, y entiendo que quizás no hay una apertura y no hay una escucha hoy puesta en escuchar a los políticos, que muchos de ellos también han hecho mucho daño y no es momento de poder pensar esos espacios como se han pensado normalmente. Creo que poder pensar una campaña en pandemia nos obliga a todos a reajustar nuestras propuestas, también a revalorizar un poco lo que está. Me parece que nunca hubiéramos podido pensar que desde una comunidad como Bolívar, con un solo efector de salud, le hayamos podido hacer frente de esta manera a la pandemia, que hayamos podido solventar con recursos del Estado el sostenimiento de la pandemia y aún así poder generar y gestionar a través del cuerpo que le ha puesto nuestro intendente obras y lo cotidiano que va teniendo el desarrollo de una comunidad en movimiento. Me parece que el desafío está puesto ahí, en pensar que pudimos hacer frente a una pandemia, que estamos pensando en una post-pandemia o en una reactivación de aquellos sectores que han sido más golpeados, y aún así que tenemos la capacidad política para poder gestionar en paralelo, dentro de los marcos que se puede, el crecimiento de nuestra ciudad como lo soñamos cuando asumimos y pensamos un Bolívar 2035 con oportunidades de arraigo, con oportunidades de desarrollo económico, productivo y local, y ahí es donde creo que es nuestro espacio político y nuestro proyecto el que mejor puede representar lo que la comunidad de Bolívar necesita. Estamos hablando con María Laura Rodríguez, presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos en Bolívar. Para quienes están del otro lado escuchando en la FM 99.5, quienes se engancharon recién en este momento, y más o menos ahí estaba repasando y contándonos por un lado lo que fue la la última sesión del miércoles del Consejo Deliberante y las expectativas para lo que viene en el panorama electoral. Cuesta a veces, Laura, ver en una elección legislativa, en medio de una pandemia, visualizar ciertas propuestas de los partidos. Uno ve que faltan propuestas hoy, quizás desde el oficialismo se muestra más la gestión de la pandemia, y en este momento, la vacunación y algunas iniciativas que se pueden llevar adelante, gestiones, entrega de determinadas herramientas, etcétera. Y desde el otro lado, desde la oposición, medio que el otro eje es el de hacer una apreciación de cómo se manejó la pandemia, pero cuesta pensar en propuestas de leyes. ¿Qué leyes vamos a promover en el Congreso, en el Consejo Deliberante en el caso local? Durante la pandemia se acompañaron o no se acompañaron, en el caso de algunos sectores de la oposición, cuestiones o ordenanzas o cuestiones vinculadas a la pandemia, a la salud, que por ejemplo el intendente necesitaba aprobación del Consejo Deliberante. En los próximos años, ¿va a hacer falta ordenanzas o proyectos o resoluciones que acompañen también gestiones y medidas del Ejecutivo? Sí, sin dudas. La verdad que el funcionamiento del Consejo de este último año y medio ha estado pura y exclusivamente destinado a acompañar las políticas locales relacionadas al desarrollo de la pandemia, pudiendo mirar un poco en este horizonte un poco más allá, pero hasta ahí creo que hemos sido muy respetuosos de esa situación, porque por un lado, siendo oficialismo y siendo gestión, creo que todos los esfuerzos de todo el proyecto, tanto ejecutivo como legislativo, en términos de bloque, han estado destinados a hacer frente a esta situación y a atender la
y la demanda cotidiana de lo que fue la pandemia y lo que trajo aparejado la pandemia, ¿no? Porque no solo pensarlo en términos de salud, en términos sociales ha sido devastador, en términos económicos es realmente trágica la situación que están viviendo los sectores medios, los sectores más chicos, aquellos emprendedores que soñaban con empezar algún proyecto. Creo que hoy el ojo tiene que estar puesto ahí, y no solo el ojo de la política en términos integrales, sino también desde el desarrollo y de la idea de proyectos y de programas que recojan todo este post-pandemia que nos va a quedar y acompañemos con proyectos innovadores y de inclusión, sobre todo, al sector más golpeado, y que podamos empezar a pensar un desarrollo de una comunidad en términos productivos, económicos y sociales que empiece a pensar en progresos y no en retrocesos. Creo que ese desafío es para estos años que vienen, pero creo que, como lo hemos podido demostrar haciendo gestión, la creación de programas locales es plasmar, materializar en una idea, y esto después se convierte en ley, necesidades que recogemos en el territorio trabajando y escuchando a los vecinos y a las vecinas que nos lo plantean. Entonces creo que es un trabajo conjunto que uno va madurando en el trayecto, y que son cosas que después uno las quiere dejar selladas para que queden, y esté quien esté se pueda seguir implementando o no. Más que alentador tener un gobierno nacional y provincial alineado, porque creemos que todas las puertas que toquemos van a ser escuchadas, y en ese sentido es más que aprovechable nuestra gestión como concejales, la gestión del intendente, que ya lo supo hacer con un gobierno adverso, mucho más aprovechable va a ser en términos de alianza poder materializar todo lo que soñamos para Bolívar ahora. María Laura Rodríguez, muchas gracias por este rato con Bolívar Elige. Bueno, nos encontraremos en una próxima entrevista. Será un placer. Gracias a ustedes. Pasaba entonces María Laura Rodríguez, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante. Hablaba con Bolívar Elige lo que pasó el miércoles en la última sesión y las expectativas de cara a las próximas elecciones y el futuro próximo. Ya venimos nosotros. El cronograma de las elecciones legislativas nacionales ha sido modificado debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno de la pandemia de COVID-19. La modificación legal del cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral, en común acuerdo por los bloques legislativos del oficialismo y la oposición, obtuvo como resolución trasladar las PASO al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre de 2021. Jean Piaget dijo que niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan. Y en Mundo Gurí tenemos el mayor surtido para hacer real esta frase. Juguetes para todas las etapas. Papi, escuchá. Desde juegos de mesa, de ingenio y didácticos, gran variedad de libros infantiles, con actividades, sonidos, texturas y mucho más. Para las adolescencias, juventudes y adultez, las últimas novedades en libros de aventura, novelas y clásicos de la literatura universal. Mundo Gurí, como siempre, con muchas promociones y todos los medios de pago. Entrega a domicilio sin cargo. Horario corrido, viernes, sábado y domingo, abierto mediodía. Mundo Gurí. Alsina 619. Contactanos por WhatsApp al 1548 0129 o Facebook o Instagram. ¡Mi lugar favorito! Vecina, vecino, les comento que en Pellegrini y Alvarado está Frutería de Ale. Ahí podés encontrar gran variedad de productos como nueces, azúcar rubia, copos de maíz con chocolates y azucarados, mix de cereales, entre otros. Además, como siempre te ofrece frutas, hortalizas, verduras, bebidas y mucho más. En Pellegrini y Alvarado, Frutería de Ale. Como siempre, al servicio de la gente con el precio justo. Los envíos, obviamente sin costo, al 46 60 54. Atendido por su propio dueño. La libertad de elección es algo que supone los actos de la liberación y la decisión, lo cual permite que el ser humano pueda tener la libertad para elegir y llegar a la felicidad. Teoría de la libertad de elección.
Bueno, seguimos en Bolívar Elige, 19:39 horas de este lunes en el partido de Bolívar, también en Pirovano, en Urdapilleta, en la zona, porque nos están escuchando en FM 99.5, Medium de Bolívar, y también retransmitimos, no yo, sino Carlitos Mazzoni y Alejandra Ábalos, a quienes les agradezco un montonazo. Se retransmite este programa en Pirovano, en FM Alfa 100.5. Mucha gente se me está riendo porque cuando terminó la entrevista con María Laura Rodríguez, yo le pregunto a Chelo, ¿cómo la viste? Bien, qué sé yo. Bueno, salió, se escuchó un poquito al aire mi pregunta. Chelo me respondió, la verdad, excelente, la entrevista salió muy bien. Vienen saliendo mejor cada lunes las entrevistas. Al principio entramos medio como... recién empezábamos las videollamadas, había obviamente las normales fallas técnicas, yo que a veces le pisaba con la pregunta al entrevistado o a la entrevistada. Ahora está saliendo todo con mucha más armonía, y también los oyentes y las oyentes me lo hacen notar y me dicen, che, está saliendo muy bien esto. Así que aprovechando la pregunta, voy a pasar un mensajito que ahí me lo estaba pasando Chelo sobre, bueno, ¿qué opinión le dio a uno de los oyentes la palabra de María Laura Rodríguez, concejal del Frente de Todos en el partido de Bolívar? Bueno, dijo que era muy bueno ver concejales jóvenes en Bolívar, en el Consejo Deliberante, y también hablando de todos estos temas y de las cosas que faltan y se pueden hacer mejor. Por otro lado, nos quedó una pregunta pendiente que nos la hicieron desde Pirovano, qué iba a pasar con el tema de la elección de delegados en las localidades. Nos dice Carlitos Mazzoni, ¿van a poner en práctica la elección de delegados en las localidades? Ya está vigente desde el 1 de enero del 2020 y nunca se puso en práctica, así que esa pregunta queda para aquellos ediles que nos están escuchando, y bueno, incluida María Laura. No la pudimos hacer porque recién leímos el mensajito, perdón mi cuelgue, pero bueno, ya queda sentada la pregunta para, bueno, es una de las propuestas, e incluso el delegado de Pirovano, Alejandro Lapena, es uno de los precandidatos a concejales del Frente de Todos, así que creo que sería un buen punto para reforzar y poner en práctica la elección de los delegados, como nos mencionaba Carlitos Mazzoni. Seguimos en este quinto episodio de Bolívar Elige. Veníamos hablando del Consejo Deliberante y vamos a seguir hablando del Honorable Consejo Deliberante, no del recinto en sí, sino de una de sus integrantes, que es María Emilia Palomino, concejal suplente del bloque UCR, pero la segunda precandidata a concejal de Juntos UCR, quien el programa pasado yo había hecho mención a que fue el primer spot audiovisual de las listas electorales de Bolívar. Bueno, contaba un poco su vida y me pareció interesante destacar otra iniciativa que tuvo en esta campaña. Tuvo participación, cabe destacar, en el Consejo, hizo una presentación de un proyecto, lo comentó, que bueno, todo lo pueden ver también en su perfil y en el canal de YouTube del Consejo Deliberante. Pero me quería detener en un posteo que hizo Emilia Palomino esta tarde, en el que dice: queremos escuchar tus propuestas, porque eso nos dio la idea para nuestra consigna también, que es ¿qué propondrías en esta elección? Muchos van a decir que propongan los candidatos, tienen razón, que propongan los candidatos, pero bueno, también si uno va a la página de Facebook de Emilia Palomino, dice: nuestra labor como candidatos a concejales es escuchar las necesidades de los bolivarenses para convertirlas en propuestas que mejoren la calidad de vida de todos. Queremos escucharte, compartí tus inquietudes y propuestas completando el formulario, y también dice, podés hacerlo de manera anónima. Juntos UCR Bolívar, ahí está un link de Google donde pueden completar el formulario y dejar una propuesta para el bloque Juntos UCR en Bolívar, que bueno, va a disputar con el PRO en esta interna del 12 de septiembre. María Emilia Palomino, segunda precandidata a concejal. Ahí Chelo nos va mostrando y nos va guiando en la pantalla cómo se completa, bueno, correo, nombre, apellido.
todo dado para poner una propuesta. Y además, si querés hacer una propuesta, o mejor dicho, compartirnos qué propondrías para esta elección, hacelo a través de Twitch, a través de YouTube, y si no, al 2314 44 17 19. Queremos ideas, viejo, queremos saber qué propondrías para esta elección del 12 de septiembre. Una elección, obviamente, creo que ahí coincido con Laura Rodríguez, y bueno, y anteriormente lo dijo Ariel Alomar el lunes pasado, como que no hay mucho lugar para la política en esta elección, es muy particular, estamos saliendo de una pandemia, esperemos que saliendo de una pandemia, con un año y medio, un poco más de un año y medio muy duro para toda la población, y bueno, es lógico que no haya tanto lugar de parte de la comunidad que busca respuestas y bueno, y sobrellevar este momento difícil y superarlo de la mejor manera. Pero no queremos dejar de preguntártelo, así que nos podés dejar tu respuesta en el teléfono que veías en pantalla recién, 44 17 19. Dicho esto, quiero hacer un repaso antes de hablar con Germán Reguero, precandidato a concejal del Frente de Izquierda. Quiero mostrar algunas imágenes de listas y de boletas, algunas que son boletas completas, otras que son son solamente algunas caras principales. Estamos esperando, decía, la del Frente de Todos, que es la única que falta, o sea, la cara de Pablo Soria, Lorena Gallego, Alejandro Lapena, Fernanda Colombo. No tenemos ningún siquiera flyer de ellos, solo fotos que se suben a través de los perfiles de redes sociales de los precandidatos y también de la Municipalidad de Bolívar. Algunas decía entonces tenemos boletas completas, otros flyers con las caras de los principales candidatos. Vamos a arrancar, Chelo, si te parece. Ahí tenemos Avanza Libertad, gente que sí, Avanza Libertad Bolívar. La lista encabezada por Verónica Ruiz y que lleva como candidato a José Luis Espert a nivel nacional, es el partido de Espert. Verónica Ruiz con su equipo está en es un flyer, no es la lista completa, ya seguramente la darán a conocer oficialmente en sus redes en los próximos días. Seguimos en este zapping de boletas y de materiales electorales. Ahí tenemos Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, lista 1A. Me voy a correr para este costado y mostrar que Antonella Alessandrelli es la primera precandidata a concejal, es la parte de la derecha, ahí la vemos, es la de los precandidatos a concejales y a consejeros. Lista que lleva a Nicolás del Caño, a Romina del Plan, Néstor Pitrola, Juan Carlos Giordano, una serie de reconocidos referentes del Frente de Izquierda a nivel nacional. Esta lista, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad 1A, va a competir en las elecciones primarias contra la otra lista del Frente de Izquierda, que ahí no, claro, esa no es la lista, pero es un flyer, así que lo vamos a utilizar igual para mostrarlo y para verlos. Germán Reguero, con quien vamos a hablar en unos minutos, y Karina Pérez como precandidatos a concejales, Marisol Larreche como precandidata a consejera escolar, y el primer precandidato a senador por la séptima sección, Miguel Ángel Miki Francisco, es uno de los principales referentes de la agrupación Rodolfo Bosch Bolívar, que va con el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, en este Frente de Izquierda a nivel nacional. Alejandro Bodart es el candidato. Seguimos con flyers y boletas de los diferentes espacios políticos. Ahí vemos a Juntos Pro, la lista que auspicia en la sección el intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, y que lleva, hoy van con Diego Santilli como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y lo que están diciendo es que se trabaja este espacio en la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para 2023. Néstor Ariel Alomar, con quien hablamos el lunes pasado, y también María Cristina Pitiquibus, quien hay una nota publicada hoy en presentenoticias.com con todo lo que dijo y el repaso del lunes pasado. La otra lista de Juntos
que es Juntos UCR, que también habíamos hecho mención ahí. Tenemos a Luciano Carballo Laveglia, César Pacho y María Emilia Palomino. Carballo Laveglia primero, segunda María Emilia, César Pacho como tercero en este 1-1-1 que se realizó como acuerdo dentro de la Unión Cívica Radical. Son representantes de 3 espacios internos dentro del partido y bueno, acordaron este armado de la lista. No está, pero en cuarto lugar aparece María Eugenia Goyechea de la coalición cívica. Seguimos entonces repasando las listas y las boletas de Bolívar. Milán Pasucci, Partido Republicano y Federal, lista 314A, lista Principios y Valores, es el precandidato a primer concejal que lleva arriba a nivel nacional a nada más y nada menos que el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con quien estuvo el viernes pasado justamente, no recuerdo si fue en Olavarría o en Alvear, en uno de los dos lugares estuvo Milán Pasucci junto con Guillermo Moreno. Luego de Principios y Valores, ¿a quién tenemos como otra de las listas? Al Partido Federal, Roque Gómez, representante de la campaña Salvemos al Tren en Bolívar, es el primer precandidato a concejal. Néstor Gómez a la 7ª sección electoral y Miguel Zaredi, vicepresidente segundo, si mal no recuerdo, del Consejo Deliberante de La Matanza, va como primer precandidato a diputado nacional por el Partido Federal. Esas van a ser las caras, entre otras, que vean en las urnas el próximo 12 de septiembre. Nos queda entonces, ¿qué nos queda? Vamos con vos. Primero Bolívar, vamos con Primero Bolívar. La trabajadora de la salud, Patricia Unzaín, es la primera precandidata a concejal, la sigue Felipe del Valio y Sandra Santos, presidenta del PRO en Bolívar, que integra esta lista que va con boleta corta, no tiene candidatos a la provincia ni a la nación. Y por último lugar nos queda el Frente Vamos con Vos, que lleva a Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte, como precandidato a diputado nacional, y en Bolívar lo acompañan Diego Freire y Noelia Maquieira como primer y segunda precandidata a concejal. Breve repaso, decía, ya vamos a tener las listas, ya vamos a tener todos los nombres completos. Yo quiero ver la lista, como el diseño, el color. Cada partido, obviamente, a la Junta Electoral va reservando los colores ante cada elección, todo ese tramiterío que lo hacen habitualmente los representantes legales, los apoderados, mejor dicho, de cada una de las listas. Hacíamos este breve repaso. Ya vamos a venir porque ahora nomás nos vamos a conectar para hablar con Germán Reguero, que el miércoles pasado se realizó la presentación de la lista de la agrupación Rodolfo Walsh, Frente de Izquierda, y lo invitamos a Bolívar Elige para que nos cuente todas las propuestas que tiene esta agrupación para las próximas elecciones. Así que ya venimos, no sin antes mandarle un saludo a Ramiro Amado, que nos fiel también oyente de todos los lunes, y a agradecerle obviamente a mi hermano Fernando por estos diseños hermosos que hace del logo de Bolívar Elige, que le da tanta identidad a este programa que es, me parece una novedad, no solamente porque estamos hablando de la elección, sino también porque lo estamos haciendo en la radio, porque lo estamos haciendo en diferentes plataformas como YouTube y Twitch, y podemos llegar también a aquellos sectores que quizás no ven en este tipo de plataformas este contenido. Así que nosotros ya venimos, no se vayan, que vamos a hablar con Germán Reguero. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires comenzó a difundir las listas oficializadas para competir en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. En Bolívar son 10 las nóminas que buscarán un lugar en la contienda del 14 de noviembre. Vecina, vecino, les comento que en Pellegrini y Alvarado está Frutería de Ale. Ahí podés encontrar gran variedad de productos como nueces, azúcar rubia, copos de maíz con chocolates y azucarados, mix de cereales, entre otros. Además, como siempre te ofrece frutas, hortalizas, verduras, bebidas y mucho más. En Pellegrini y Alvarado, Frutería de Ale. Como siempre, al servicio de la gente con el precio justo. Los envíos, obviamente sin costo, al 46 60 54. Atendido por su propio dueño.
receta de Vicente es el licor más fino de crema de whisky. La receta de Vicente es el licor más fino de crema de whisky, con el agregado de ingredientes en su medida exacta, para dar forma a la esencia de la más suave crema irlandesa artesanal que vas a probar, para compartir con amigos o para encontrar tu momento justo. Disfruta del sabor único de la receta de Vicente. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Quédate en casa, que cuando todo esto pase, vamos a festejar a lo grande. Sonorama. Nosotros ponemos la fiesta. 'Evolución' es innovación, es transformación. 'Evolución' es avanzar. Medium 99,5. El cronograma de las elecciones legislativas nacionales ha sido modificado debido al consenso político en torno a la conveniencia de evitar que se lleven a cabo durante el invierno de la pandemia de COVID-19. La modificación legal del cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral, en común acuerdo por los bloques legislativos del oficialismo y la oposición, obtuvo como resolución trasladar las PASO al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre de 2021. Seguimos en Bolívar Elige en este quinto episodio desde la presentación de las listas. Allá por el 24 de julio, no sé si recuerdan, se presentaron las listas. Nosotros el 26 de ese mes ya salimos al aire con el primer programa. Presentamos todo lo que sería este segmento y poco a poco ya empezamos a comunicarnos con los principales precandidatos y precandidatas, que me parece es lo que más importa de este programa a los oyentes, los que más los puede atraer, porque a través de este programa es que tenemos la oportunidad de conversar y de que también nos cuenten sus propuestas, sus miradas de lo que pasa en la realidad bolivarense, o no, o puede pasar que de repente no tenga nada que ver lo que un político proponga con la realidad de los bolivarenses, pero digo, así todo, nosotros estamos para dar cuenta de ello y para hablar con los precandidatos para que, bueno, tengan ese contacto con los vecinos y las vecinas que escuchan este programa y que después leen las notas, porque recordemos, esto queda colgado en YouTube, queda el programa completo, las entrevistas recortadas, queda en redes sociales, en las redes sociales de Medium, y después también sale por Presente Noticias. O sea, hay muchísimas posibilidades de, si te perdiste el programa hoy, verlo o escucharlo en otro momento, o leerlo en todo caso si se transcriben las entrevistas, como solemos hacer. Decía entonces que íbamos a hablar con Germán Reguero el miércoles que pasó.
el Frente de Izquierda Unidad, una de las listas que conforma en Bolívar el Frente de Izquierda, presentó a sus principales candidatos. Quería hacer un repaso. A ver, teníamos entonces 10 listas, 8 coaliciones. Las únicas 2 que compiten en interna el próximo 12 de septiembre son el Frente de Izquierda y Trabajadores o Frente de Izquierda Unidad y Juntos. En este caso, la lista que encabeza Germán Reguero como precandidato al Consejo Deliberante es la lista de la línea interna Revolucionemos la Izquierda, que lleva también como primer precandidato a senador por la 7ª sección electoral a Miguel Ángel Miki Francisco. Decía, presentaba a sus candidatos el miércoles pasado oficialmente y no queríamos perdernos la oportunidad de hablar con Germán, la cabeza de la lista, para que nos cuente un poco las expectativas y las propuestas que están trabajando de cara a esta campaña electoral y a esta elección. Así que, Germán, buenas noches. Muchísimas gracias por establecer comunicación con Bolívar Elige. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí nos tomó rapidísimo, Germán, así que vamos a dar comienzo. Contanos un poco cómo estuvo esa conferencia de prensa a la que no pude ir. No voy a dar las razones porque más de uno va a decir, no, pero en serio, no pude asistir a la conferencia de prensa del Frente de Izquierda y quería abrir micrófono a Germán para que nos cuente cómo fue la presentación ante la comunidad y qué lectura puede llegar a ser de esta elección. Y bueno, la presentación fue positiva, ¿no es cierto? Participaron varios medios, los compañeros que pudimos ir a la presentación. Por supuesto, nosotros somos todos trabajadores, así que a veces se complican los horarios. Pero bueno, lo importante es presentar a los compañeros y sobre todo las propuestas, porque nosotros siempre insistimos que no solo que somos críticos a los diferentes gobiernos de turno que ha tenido la municipalidad, sino también que tenemos propuestas y las presentamos desde hace ya varios años, ¿no es cierto? Y bueno, en ese marco nosotros volvimos a insistir con las propuestas que tenemos y con un programa bastante desarrollado, unas 40 páginas, que arranca con un análisis de la época de Belisario durante la última dictadura militar, ¿no es cierto? Bueno, es un desarrollo lindo que nos ha costado bastante trabajo en el sentido de teórico y práctico, que eso está a disposición de todo aquel que lo pida, o si no, vía correo electrónico lo podemos mandar en PDF. Con respecto a las propuestas, bueno, siempre insistimos con que es importante pasar de un municipio, digamos, que es meramente recaudador y de servicios, a un municipio que sea de producción, que genere fuentes de trabajo, porque lo que hemos visto desde por lo menos en la historia más inmediata, ¿no? Los últimos años de los 4 años de Macri, el desastre en cuanto a pérdida de trabajos que hubo en Bolívar, no quiero ser redundante porque lo dijimos en la conferencia, pero las 2 fábricas de zapatillas, Plástico Bolívar, en fin, San Pietro, que era un comercio grande, pero bueno, tampoco ha hecho mucho la municipalidad para poder generar puestos de trabajo. De hecho, si uno analiza la cantidad de trabajadores que hay ocupados y en blanco en Bolívar, se da cuenta que el mayor empleador es el Estado. Primero el municipal, después sigue el provincial y por último nacional. Entonces nosotros, pensando de esa situación, decimos, bueno, ¿cómo se puede abordar desde el municipio y pasar a un Estado que pueda producir y que a su vez genere productos de buena calidad y a bajo costo para los sectores populares? En ese marco nosotros insistimos que es necesario construir una pausterizadora, una panificadora, incentivar la construcción de granjas y huertas en el pequeño cinturón hortícola que tenemos en Bolívar, que se empezó a desarrollar hace unos años, o volver a desarrollar en realidad, porque eso a nivel histórico existió en las afueras de Bolívar. Bueno, y también, y esto es importante, un supermercado municipal en el cual los pequeños productores puedan tener sus productos en las góndolas, digamos. Y lo último que pensamos, y que siempre insistimos que también es importante, es generar convenios con los movimientos sociales, como el MAM en Misiones, Movimiento Agrario Misionero, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo,
y tener ¿cómo se llama? Fraccionadoras de alimentos secos, azúcar, hierba, aquello, aceite, aquello que no hay en la zona y que no hay en Bolívar. Y eso a su vez volcarlo en nuestro supermercado municipal que planteamos, y a precios populares. Por eso estas dos vías, y al mismo tiempo productos de calidad, siempre cuidando el medio ambiente y libre de agrotóxicos, ¿no? En ese sentido, y a un precio que sea popular, para los sectores populares. Germán, mencionabas el tema del municipio como uno de los principales generadores de empleo, pero pregunto, ¿qué tipo de empleo es el generador del municipio? Porque muchas veces se habla del tema de los salarios, del tema de los contratos a través de los monotributos, que es la modalidad que no solo digo el municipal, todos los estados municipales, el provincial, el nacional, tienen esa modalidad de contratación. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ve al menos la agrupación Rodolfo Walsh? Siempre enmarcándolo en esto, en el ámbito municipal, que se ve que hay, digamos, esta modalidad de contrato, que aún así, una vez un abogado conocido mío que se desempeña en el ámbito laboral, decía como que los contratos que genera el municipio son como unos seguros de desempleo, ante no poder tener empleo en el resto de la comunidad o el sector privado, porque quizás una localidad o un partido como el de Bolívar no puede sostenerse, genero estos puestos de trabajo para, calmar esa demanda del laburo que pueda haber en el municipio. ¿Vos cómo lo ves a eso? Sí, en realidad ahí tenemos una cuestión que es histórica, ¿no? Si uno piensa el grado de tecnificación que ha llegado el campo, cuando uno ve los censos más antiguos de Bolívar, tenemos casi siempre la misma cantidad de habitantes. Lo que va variando es la cantidad de habitantes en la ciudad, porque van emigrando. Esto es histórico, es una corriente histórica, ¿no? Es para pensarlo, discutirlo y reflexionar. Digo, ¿por qué? Si no, uno no entiende por qué hay más cantidad de habitantes en la ciudad y menos cantidad de habitantes en el pueblo, y por ahí que eso también genera mayor problema en el momento de buscar trabajo, encontrarlo. Bueno, pero volviendo, digo, para pensarlo como un marco, ¿no? Pero específicamente a tu pregunta, nosotros hace años que estamos insistiendo en que, y también denunciando, en que los salarios municipales son miserables. Así de sencillo, no hay más vuelta que darle. Porque si un trabajador de la municipalidad un sueldo de 20.000, 25.000 pesos, a veces 30.000 pesos, digamos, ¿cómo hace para vivir una familia con ese salario? A eso también se le suma la calidad, ¿no? Las condiciones de trabajo, que muchas veces son precarias. Y a su vez hay una tercera línea, que es la de el trabajo precarizado, que nosotros lo denunciamos cuando fue en medio de la pandemia, cuando echaron 30 compañeros precarizados. En una charla que tuve con un directivo una vez, me decía, bueno, uno tiene que entender, uno entiende todo. Lo que pasa es que si vos sos el Estado municipal no podés tener trabajadores precarizados. Es un sinsentido, porque al sector privado le exigís trabajo en blanco, pero vos tenés trabajo en gris, como le decimos de los gremios. Yo soy militante gremial, en ATE. Entonces, es una contradicción hasta moral, si uno quiere. Y hablar en político es una visión bien liberal que tiene el Estado municipal actual, de tener trabajadores monotributistas. Después uno puede disfrazarse o discursivamente decir una cosa, pero esas situaciones no se curan con de palabra, con el mal de ojo. Claro. Eso se cura con acciones concretas. Lo que tiene que hacer el Estado municipal es pasar a planta permanente a todos los trabajadores, por un lado, y aumentarle los salarios. ¿Sí? ¿Cómo ves? No sé si sos de seguir las sesiones del Honorable Consejo Deliberante, que bueno, en este año fueron mayormente virtuales, dado el contexto de pandemia. ¿Cómo ves el debate dentro del Consejo Deliberante? Hoy hay básicamente dos coaliciones, dos alianzas, el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, juntos ahora de cara a esta elección. Desde hace tiempo ya la izquierda viene queriendo tener una voz,
siempre, digamos, hay como un techo, pareciera haber un techo de votos. ¿Cómo se puede romper ese techo, dado que una voz de la izquierda en el Consejo sería algo que cambiaría muchísimo, porque no solamente dejas a la oposición o al resto de la oposición o al oficialismo en minoría, sino que, como se ve en otros consejos deliberantes, donde se tiene mucha representación del frente de izquierda, cambian mucho los debates y los puntos de discusión, digamos. ¿Qué es lo que necesita la izquierda para llegar y qué debates crees que hacen falta en el ámbito del Consejo? Mira, con respecto a la primera pregunta sobre si seguía las sesiones, a veces sí, a veces no puedo por las cuestiones laborales, digamos, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de verlas, sí, las sigo, y sinceramente me resultan burocráticas y aburridas, no hay más. Creo que esa es la síntesis que te puedo dar, y muy despegada de la realidad. Por eso nosotros, una de las consignas nuestras era por un consejo al servicio de los trabajadores y el pueblo. El consejo tiene que estar al servicio de los trabajadores, si no se despega de la realidad y es una cuestión casi burocrática de River y Boca. Digo, por los partidos mayoritarios que hay en Bolívar, ¿no? Y a nivel provincial también, por supuesto. Y en cuanto a romper esos techos que tenemos en cuanto a los votos, y eso es muy complejo, porque nace de un análisis de qué clase, qué calidad de democracia tenemos, ¿no? Hace unos cuantos años, por lo menos 30, que tenemos una democracia que se dirime entre grandes aparatos, grandes maquinarias electorales, digamos. Entonces vos cuanto menos maquinaria tenés, menos aparato tenés, menos cosecha de votos. Si vos a su vez tenés en el poder del Estado, tenés mayores posibilidades. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ni estoy descubriendo la pólvora. Hay libros escritos sobre esto. Y pensando un poco más en lo inmediato, creo que en el último programa, lo que llegué a ver una parte del programa tuyo, vos lo mencionaste también. Fíjate cómo lo han paseado a Soria por todas las inauguraciones habidas por haber, cuando es un ciudadano común igual que yo. Claro, o sea, él había dejado la función pública hacía un tiempito y ahora vuelve, vuelve como precandidato, sin otro tipo de cargo. A eso te referís, digamos. Claro, o sea, a participar de las actividades oficiales. Claro, está perfecto que se postule como cualquiera de nosotros. Ahora, uno no entiende por qué tiene que participar de todas las inauguraciones, reconocimientos, etcétera, que genera del Estado. Por eso te estoy diciendo que, digo, como para ver algo inmediato, ¿no? De cómo juegan los aparatos y si uno está encima, desde el Estado municipal, en este caso, contra recursos, en nuestro caso, muy modestos. Entonces, y volviendo al principio de la pregunta, es muy complejo romper eso. Además que se suman unas cuestiones de tradiciones familiares, políticas. Acá estamos hablando de partidos de 100 años, 80 años, que se pasan como los apellidos, digamos, los colores partidarios, digamos, el peronismo, el radicalismo, estoy hablando de los grandes partidos de masa. Y la izquierda tiene un discurso que es rupturista, que rompe con todos esos esquemas. Entonces cuesta más que nuestra palabra llegue y se haga carne en nuestro pueblo. Ahora, así todo, y con esto que te remarqué, nosotros hemos hecho elecciones espectaculares, hemos sacado el 12% en la ciudad de Bolívar. ¿En una ejecutiva o en una legislativa? No recuerdo. Legislativas. Creo que las legislativas son las que mayor oportunidad le dan a la izquierda habitualmente. Sí. Mira, creo que esas fueron las elecciones del 2009, no me acuerdo bien porque estoy hablando de memoria, pero creo que fueron las elecciones del 2009. Bueno, en esas elecciones nosotros en la ciudad de Bolívar sacamos el 12% de los votos y no tuvimos ningún representante. ¿Por qué? Porque cuando se volcaron los votos, las urnas de las otras localidades, habíamos tenido un caudal mucho más pequeño y el porcentaje no nos dio para acceder. Y uno no tiene que pensar que somos... ¿De dónde se para uno? Digamos, nosotros somos una agrupación de izquierda y local, por eso nos llamamos agrupación Rodolfo Walsh, que adhiere a un frente político electoral.
Digamos, estamos en ese instante electoral en el cual nosotros damos nuestra batalla electoral. Después el resto del año estamos solos. Claro, sí, no son parte de un partido. Perdón. O sea, ustedes son la agrupación Rodolfo Walsh, no son en este caso el MST o el Frente de Izquierda. No, el Frente de Izquierda es un frente político electoral. Claro. Punto y aparte. Después está, por supuesto, con varios partidos ahí adentro y organizaciones sociales, políticas, en nuestro caso una agrupación que es de izquierda y local, de izquierda local. Después podemos discutir por qué somos una agrupación de izquierda y local con nuestras propias características y no estamos adheridos a un partido que sea, digamos, de organización nacional. Digo eso para entender también las particularidades que se dan, ¿no? Sí. Tal cual, totalmente se comprende. Estamos hablando con Germán Reguero, precandidato a concejal del Frente de Izquierda, de Revolucionemos la Izquierda, la línea interna del Frente, para estas elecciones primarias, abiertas y obligatorias. Una pregunta que no puedo dejar pasar, Germán, es: ¿se les abrió una competencia de cara a estas PASO? No había sucedido antes, se armó otra lista de izquierda. Imagino que como todos los referentes vas a decir que es sano el debate, la competencia entre listas para ordenar los espacios de cara al 12 de septiembre. Más allá de eso, ¿qué otra conclusión se te viene a la cabeza o podés brindarnos sobre esto de que la izquierda va a tener una interna en Bolívar, algo que no había sucedido antes, o al menos desde que yo tengo memoria, y eso es un dato llamativo? Sí, es llamativo porque es cierto, y como bien decís vos, es la primera vez que hay interna dentro del Frente, por lo menos de los que hemos participado nosotros, creo que de los otros también, tengo entendido, y para nosotros es importante que haya interna, porque es la discusión de ideas. Nosotros discutimos ideas, no discutimos billetera, ni presupuesto, ni plata. Entonces, para nosotros el debate de ideas es importantísimo. Y lo decimos honestamente, porque si no nosotros estaríamos en otro partido, en vez de poner plata en nuestro bolsillo, como hacen todos nuestros compañeros, ¿no? Y sacándole tiempo a la familia, al trabajo, estaría discutiendo otras cosas, como hacen otros partidos, sobre todo los tradicionales. Y es importante el debate de ideas. Por supuesto que es importante, porque nosotros estamos discutiendo de qué manera se puede agrandar el Frente de Izquierda, que puede incorporar organizaciones sociales, agrupaciones de las características como las nuestras. Y bueno, es importante, ¿por qué no? Porque también además nos muestra como que hay, ¿cómo no? Que hay más izquierda, porque además siempre hubo más izquierda en Bolívar, además de la Walsh. Por ahí la Walsh es la que más se ha visto por los años que hace. Estos meses nosotros cumplimos 20 años de militancia y de creación de la Walsh. Y de los compañeros que estamos desde la fundación, yo era joven, muy joven, cuando se fundó, hay compañeros que tienen 10 años previos de militancia, como Miki, como Adrián, como el Tano, ¿no? Los compañeros cumplen 30 años de militancia. Eso es una reivindicación, porque hay que aguantar 30 años de militancia en un pueblo con unas características como las nuestras. No es sencillo. No es para nada sencillo. La última pregunta que quiero hacerte, Germán, es el tema de otras expresiones que se han empezado a generar. Veo casos como de listas que están, en la extrema derecha o más a la derecha de que Juntos por el Cambio, que es como la expresión de la oposición en Argentina y en el ámbito provincial y local también. Hay algunas listas que se presentan en Bolívar que tienen, por ejemplo, a candidatos como José Luis Espert, Javier Milei. Veo que los referentes de la izquierda se refieren mucho también a esas figuras que están como en ascenso, que si bien todavía no tienen una representación concreta en los poderes legislativos, pareciera que van camino a eso. ¿Qué lectura haces vos de esos fenómenos? Y mira, no hay mucha más lectura que una síntesis apretada, sería que es el menemismo radicalizado. ¿No es cierto? Son liberales, a ultranza. Estamos hablando de recetas que ya se aplicaron en nuestro país, ¿no? Y a nosotros los laburantes nos costó muy caro. Yo era muy joven en la época de Menem, y en esa época me tocó, después de salir del colegio industrial, entrar al sistema productivo, que era muy duro. Eran todos trabajos precarizados. Digo, no quiero contar mi historia, pero esas recetas ya
ya se aplicaron en nuestro país y les costó muy caro al pueblo y a los laburantes, muy caro les costó. Inclusive muchas de esas cosas y de esa bomba que nos explotó después con el mal gobierno de la Rúa, esas esquirlas todavía las tenemos pegadas en el cuerpo, más de uno. Así que yo creo que no hay mucho más que discutir, son recetas liberales y ultraliberales que ya se aplicaron acá, no hay mucho más. Sí te quería decir una cosa en relación a la pregunta anterior, agregarte, que en Bolívar siempre, y te lo dije en algún momento, que ya hubo otras izquierdas acá, y en algunos casos todavía están, acá los compañeros del MST todavía está, el Partido Obrero está. En este caso son los compañeros del PTS, bueno, que hace ya unos años que están construyendo su partido y muy importante también. Sí, viene como a sumar. Pero sí es cierto, bueno. Viene como a sumar a sumar esa lista, digo. Algunos quizás ya compartían militancia en un mismo espacio años antes, imagino, o vienen de un mismo palo, pero viene a sumar, digamos, a engrosar quizás. No es que el Frente de Izquierda tiene solo un techo de votantes, capaz que con una lista nueva, digo, Nicolás del Caño es un diputado que es una figura ya reconocida, instalada en el país, puede también venir a sumar en ese sentido, como años antes, imagino, otras figuras del Frente de Izquierda le sumaban acá a Miki o a los candidatos que años antes se habían presentado también en Bolívar. Sí, siempre se suma, desde arriba, digamos, por poner un nombre, siempre se suma voto. Pero, y volviendo al principio, como nuestra agrupación es de características locales, digamos, la mayoría de los votos salen desde el conocimiento cotidiano que, claro, que de la base, uno, digamos. De la base. Claro, porque, digo, cuando cerró la aceitera estuvimos un mes y medio yendo con los compañeros a estar con los compañeros, a asistirlos, a preguntar, a charlar. Digo, para poner un ejemplo, digo, hemos pateado todos los barrios, el Tano Lioca acá lo conocen en todos los barrios, habido y por haber, desde la década del 90. Después, si los proyectos que uno construye en esos lugares avanzan o no avanzan, son tres mangos aparte, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los votos nacen en Bolívar, en nuestro caso. Esa es por lo menos nuestra perspectiva. Por supuesto que un candidato como Nicolás del Caño, o votar en nuestro caso, por supuesto que aporta, ¿sí? Porque además te da más cuerpo, ¿no? Y suma, porque el reconocimiento es importante. Pero bueno, nosotros creemos que por lo menos la mayoría de los votos salen desde lo local. Sobre todo por el conocimiento que tenemos de la mayoría de los compañeros, digamos. Ninguno de nosotros ha estado en otra lista. Siempre he estado y militado en la organización de izquierda, en una o en otra. En mi caso yo pertenecía a otra organización durante muchos años en La Plata, cuando estaba trabajando allá, pero siempre militando en las corrientes de izquierda, ¿no? Bueno, Germán, muchísimas gracias. Como siempre digo, no será la última nota que hagamos de cara, digamos, al 12 de septiembre, a las elecciones. Y bueno, y si la izquierda logra superar el piso de las PASO, ese 1,5% de los votos que necesita, obviamente vamos a seguir hablando. Imagino ahí que ya se va a empezar a calentar más la campaña y obviamente hay como un poquito más de tiempo para seguir charlando acerca de la realidad del partido de Bolívar. Así que te agradezco muchísimo, éxitos y bueno, estableceremos una nueva comunicación más adelante. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Germán Reguero, referente y primer precandidato a concejal por el Frente de Izquierda de la línea interna Revolucionemos la Izquierda, que lleva a Germán Reguero como primer precandidato a concejal, a Marisol Darretche como primera precandidata a consejera escolar y a Miguel Ángel Miki Francisco como primer candidato a senador. Hasta acá hemos llegado. 20:22 de la noche, ya Chelo me está diciendo, vamos cerrando, que tengo frío, dice, sí. Bueno, puede ser, hace un poco de frío, yo ahora tengo que salir de nuevo para mi hogar, así que voy a sufrir esa brisa nocturna.
Pero bueno, no queda otra. Les mando un saludo enorme a todas las personas que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo a través de Twitch, a través de YouTube por Medium 995 y también que nos escucharon a través de FM 99.5 y de FM Alfa 100.5. Programón el de hoy. Hablamos con María Laura Rodríguez, un repaso de la sesión del miércoles pasado en el Consejo Deliberante. Hablamos con Germán Reguero, bueno, hicimos algunas preguntas, vimos algunas publicaciones, algunos posteos en redes, repasamos las principales caras y yo imagino que ya para el lunes que viene vamos a tener todas las boletas completas para volver a verlas, repasarlas y que todos y cada uno de ustedes que están del otro lado puedan verlas de cara, bueno, a lo que va a ser el comicio del 12 de septiembre. Recordamos también, va a estar colgado el programa ahora, ya está, cortamos y el programa ya automáticamente queda en YouTube para que lo puedan ver, lo puedan volver a escuchar, puedan revivir las notas y vamos a ir obviamente haciendo los recortes pertinentes para el correr de la semana. Muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias Chelo por la puesta en el aire, por la puesta en escena. Esto es Bolívar Elige, episodio 5, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde, un abrazo.